Un tribunal londinense abrió sus puertas antes de lo habitual, una mañana de julio de 1932, por mandato directo de la corona. El caso era tan delicado como urgente. Circulaban fuertes rumores sobre una condesa de alta alcurnia, famosa por sus riquezas y su vida acelerada, involucrada en un escándalo amoroso demasiado escandaloso para la prensa de la época. Se hablaba de un conocido cantante de cabaret, de un ostentoso obsequio repleto de diamantes y de un secreto capaz de tambalear los cimientos de la monarquía. Sin embargo, la realidad que salió a la luz tras las puertas cerradas superó por completo a los chismes. Edwina Cynthia Annette Ashley nació en un entorno de máxima comodidad en 1901. Tras la muerte de su madre cuando apenas tenía 10 años, fue enviada a internados que detestaba. Allí sufrió constantes burlas por la fortuna, la fama y el origen germano-judío de su abuelo, una etapa que ella misma describió como un verdadero infierno. Su única vía de escape fue ese mismo abuelo, el influyente magnate Sir Ernest Cassel, considerado uno de los hombres más adinerados de Europa y cercano al rey Eduardo VII. Cassel sentía devoción por su nieta, la sacó del colegio y la introdujo de lleno en la alta sociedad, permitiéndole actuar como anfitriona en su suntuosa residencia londinense. Brooke House heredó mucho más que la inmensa fortuna de su abuelo. También captó su debilidad por la ostentación y una insaciable sed de aventuras que pronto comenzó a agitar los salones más tradicionales con una sucesión interminable de escándalos. En un suntuoso baile celebrado en Londres en 1920, el camino de Edwina se cruzó con el de Lord Louis Dickey Mountbatten, un apuesto oficial naval con impecables vínculos con la realeza. 2 años más tarde, el 18 de julio de 1922, Edwina Ashley se convirtió en Lady Louise Mountbatten, en el evento bautizado por la prensa como la boda del año. La alta sociedad celebró con entusiasmo este aparente matrimonio de belleza, nobleza y opulencia, un auténtico cuento de hadas moderno. Los recién casados disfrutaron de la atención pública, e incluso bromearon en un vídeo casero de su luna de miel, que contó con la sorprendente aparición de Charlie Chaplin. Si las apariencias hubieran sido ciertas, Edwina habría hallado a su príncipe azul perfecto y una vida de novela. No obstante, tras las paredes de la residencia, Edwina no se sentía del todo cómoda en ese papel. Sentía que la relegaban a la función de esposa florero, mientras las aspiraciones reales de Dickey acaparaban toda la atención. Sin embargo, ella jamás había sabido quedarse quieta. Así que esta novia, de alta sociedad educada en conventos, hizo lo impensable. Se rebeló a lo grande, aunque no sin antes quedar embarazada. En 1924, Edwina dio a luz a su hija Patricia, para enseguida partir rauda hacia la Riviera junto a uno de sus amantes. A partir de ese momento, Patricia vería muy poco a su madre, al igual que su hija menor, Pamela, quien llegó a recordar sin tapujos que su progenitora no mostraba ningún interés por los bebés. En un episodio bastante sonado, Edwina dejó a sus hijos y a su niñera alojados en un hotel de Budapest en plena crisis política, con la mala fortuna de olvidar de qué establecimiento se trataba, lo que obligó a desplegar una pequeña operación de rescate. Las fastuosas fiestas de los locos años 20 la llamaban con más fuerza que las canciones de cuna o los instintos maternales. Tal era la peculiar visión de la maternidad que tenía la joven condesa, una actitud mucho más propia de una chica moderna de los años 20 que de una madre tradicional. Quienes la rodeaban notaban que Edwina vivía en una búsqueda constante, aunque ni ella misma tuviera claro qué buscaba ni dónde encontrarlo, pero estaba firmemente decidida a hallarlo. Sus viajes exóticos se convirtieron en su sello distintivo. Lo mismo recorría en coche Guatemala o trepaba hacia Machu Picchu, que saboreaba champán en el palacio de un marajá. Cualquier cosa antes que llevar una vida común. Y allá donde fuese,
Las secciones de la alta sociedad de periódicos como The Tatler y The Times siempre enviaban a un corresponsal para seguirle los pasos. Eran contenidos que acaparaban titulares. Por entonces, la idea de que una mujer viajara sola y sin la compañía de su esposo resultaba sumamente escandalosa. La reina María, en particular, estaba indignada con su comportamiento, pero a Edwina le encantaba desafiar al establishment. Su único propósito parecía ser hacer exactamente lo que le prohibían. Se decía que Lady Mountbatten coleccionaba amantes del mismo modo que otros coleccionaban piezas de porcelana. Poco después de contraer nupcias, comenzó a incluir a otros hombres, tanto en su círculo íntimo como en su lecho. Por su parte, Lord Louis optó durante años por la indiferencia, o con mayor probabilidad, por la negación. Sin embargo, al comenzar la década de 1930, un escándalo inevitable le obligó a reaccionar. Una mujer llamada Marjorie Hall Simpson interpuso una demanda de divorcio, señalando a Edwina como la tercera en discordia en su matrimonio con Anthony Simpson. El proceso judicial expuso el nombre de Edwina en la prensa como una destructora de hogares, volviendo insostenible que Dickie Mountbatten fingiera que todo marchaba bien. El choque entre ambos cónyuges era ya inminente. Lejos de romper su vínculo, los Mountbatten adoptaron un pacto insólito. Aceptaron de mutuo acuerdo mantener un matrimonio abierto. Edwina conservaría total libertad para actuar a su antojo, mientras que Dickie toleraría sus amoríos bajo la única condición de que ella continuara cumpliendo con su papel público como su esposa. A cambio, ella respaldaría su trayectoria en la marina y mantendría las apariencias. Para la época se trataba de un acuerdo de vanguardia, aunque en un principio resultara un tanto desigual. Una vez reescritas las reglas del juego, la vida sentimental de Edwina experimentó una auténtica eclosión. Según relató Pamela, en cierta ocasión, el personal doméstico no sabía exactamente dónde ubicar a tantos pretendientes. Al regresar a su hogar, un sirviente le informó con naturalidad: «El señor Larry Gray está en el salón. El señor Sandford se encuentra en la biblioteca. El señor Ted Phillips aguarda en el tocador. El señor Portago está en la antesala. Y la verdad es que no sé qué hacer con el señor Molinés». Incluso para los anales de la historia, una escena así parece sacada de un vodevil francés de enredo. Pero Lady Mountbatten la vivía en primera persona. Su apetito voraz era ya una leyenda. Al parecer, llegó a establecer una lista fija de 18 amantes, y la propia Pamela acabó bautizando a su madre como una devoradora de hombres. A pesar de ello, cuando los devaneos privados de Edwina saltaron a la luz pública, en 1932, la sociedad británica común montó en cólera. Su actitud fue percibida como una amenaza directa al buen nombre de la familia real. Todo comenzó a raíz de un jugoso cotilleo, publicado en el dominical The People. El periódico avivó la curiosidad de los lectores insinuando, entre comillas, la existencia de un escándalo que ha estremecido a la sociedad hasta sus cimientos. Aquel artículo anónimo dejaba caer que una dama de la alta sociedad había sido pillada en situaciones más que comprometedoras con su amante negro, y que las altas esferas la habían exiliado discretamente al extranjero para apagar el revuelo. Los círculos de chismes de Mayfair no perdieron el tiempo en señalar a Edwina Mountbatten como la protagonista de aquella historia. Cuando el mismísimo rey Jorge V conoció el artículo, montó en cólera. La idea de que su pariente política mantuviera amoríos con un hombre negro le parecía inaceptable. La furia del monarca marcó el rumbo de los acontecimientos. Ordenó que los Mountbatten regresaran de inmediato a Londres desde su destino en el extranjero y demandaran a The People por difamación. De este modo, Edwina y Dickie fueron llamados de urgencia a casa, enfrentándose de la noche a la mañana a una presión asfixiante para salvaguardar el honor familiar.
Los telegramas desde el Palacio de Buckingham llovían sobre los Mountbatten. Dejó por escrito la propia Edwina. Se puso en marcha a toda prisa un sonado proceso judicial para disipar los rumores. Aquel verano, el Tribunal Superior albergó una escena insólita. Un juicio por difamación de una intimidad arrolladora y tan escandalosa que las puertas de la sala se abrieron antes de tiempo para evitar que los reporteros colapsaran los accesos. Dadas las intensas presiones provenientes de las altas esferas para contener las consecuencias, el Lord Chief Justice accedió a celebrar la vista casi a puerta cerrada. Edwina subió al estrado y, bajo juramento, desmintió con absoluta serenidad haber visto siquiera al hombre al que apuntaban los cotilleos. El célebre cantante y actor afroamericano Paul Robeson. Dicha afirmación era completamente verídica, pues la propia esposa de Robeson corroboró que el matrimonio ni conocía a Lady Mountbatten. Por su parte, el tabloide The People se vio en apuros para intentar demostrar a toda costa que Edwina tenía un amante negro. La publicación destinó la friolera de 25 libras, una cantidad astronómica para la época, a rastrear cualquier prueba que la vinculase con Robeson, pero los resultados fueron nulos. Ante la tajante negativa de los Mountbatten y la sombra de represalias por parte de la monarquía, el periódico terminó cediendo. Su representante legal pronunció una humillante disculpa en plena sala judicial. El juez impuso al medio el pago íntegro de las costas procesales a favor de Edwina, quien optó deliberadamente por rechazar cualquier compensación por daños. A mediodía, el litigio quedó zanjado y convenientemente sepultado bajo la alfombra de la realeza. Esa misma noche, los Mountbatten lo celebraron con champán en el Café de París. Al día siguiente, almorzaron en el Palacio de Buckingham, mientras los reyes les brindaban su respaldo público. La crisis parecía disipada. Sin embargo, fuera de los tribunales persistía la incógnita. Si el elegido no era Robeson, ¿quién se ocultaba tras la identidad del amante secreto, cuyo nombre los diarios no se atrevían a publicar? La respuesta resultó ser todavía más escandalosa que los propios bulos sobre Robeson. Años más tarde, se descubrió que el misterioso galán era Leslie Hutch Hutchinson, una estrella del cabaret originaria del Caribe, célebre por su refinado talento, su voz aterciopelada y, dicho sea de paso, sus generosos atributos físicos. Aquel hombre también era negro en una época de racismo descarado, un detalle que elevaba aún más el atractivo transgresor para Edwina. La pasión entre ambos se tornó intensa, descarada, y rozó el escándalo absoluto. Se dice que ella lo colmó de obsequios costosos, como una pitillera de oro, un anillo con sus iniciales y un reloj con incrustaciones de diamante. Sin embargo, la leyenda más disparatada afirmaba que Edwina encargó a los joyeros Cartier una funda especial con diamantes incrustados para el miembro de Hutch, un capricho bastante extravagante para avivar sus encuentros. El relato más inverosímil de todos sostenía que, en cierta ocasión, ambos quedaron físicamente unidos durante el acto sexual. Este fenómeno médico tan poco frecuente se denomina vaginismo y puede llegar a suceder, aunque desconozco si el uso de un condón de diamantes incrementa o reduce las probabilidades. Debieron pedir asistencia al servicio, lo que obligó a trasladarlos todavía entrelazados desde la propia mansión de Brook House hasta un hospital privado para que los médicos lograran separarlos. ¿Había algo de cierto en todo aquello? El biógrafo oficial de Edwina desestimó tales historias tildándolas de simple habladuría fantástica. Pero muchos de los allegados a la pareja estaban convencidos de que un episodio fuera de lo común de esa naturaleza había tenido lugar. Años más tarde, un productor de la BBC, que solía frecuentar los círculos de la alta sociedad, rememoraba el descarado comportamiento de Edwina con Hutch en una velada, cómo ella interrumpió de manera descarada la actuación de él al piano para besarle el cuello. Arrastrándolo después hacia un comedor,
y reapareciendo minutos más tarde con la ropa notablemente revuelta. Hodge regresó al instrumento con una amplia sonrisa de oreja a oreja, presumiendo de que, con un solo movimiento, había hecho deslizar a Lady Mountbatten a lo largo de toda la mesa del comedor. Ciertas o no, lo relevante es que tales anécdotas corrieron como la pólvora por los corrillos de la época, convirtiendo a Edwina en uno de los personajes más rompedores de la historia británica hasta aquel momento. Entre los múltiples amantes de Edwina, uno de ellos logró cautivar su corazón de manera más profunda. Harold Bunny Phillips era un apuesto oficial de la Guardia de Coldstream, casi 10 años menor que ella, de quien se enamoró apasionadamente a finales de los años 30. Estaba tan encaprichada que Lord Mountbatten llegó a plantearse el divorcio para que ella pudiera estar con Bunny. En un giro agridulce, la propia Edwina le organizó un matrimonio conveniente a Bunny durante la guerra, tal vez sabiendo que nunca podría tenerlo públicamente. Cuando Bunny contrajo matrimonio en 1944, Edwina quedó totalmente destrozada. Aquella mujer que en su día trató el amor como un pasatiempo, derramó lágrimas reales de dolor. Se negó a asistir a la boda y prohibió incluso que su hija Pamela participara como dama de honor. A Edwina le tomó 2 años superar aquel desamor. Ya a finales de la década de 1930, conforme los nubarrones de la guerra se acumulaban sobre Europa, su existencia consagrada a la búsqueda incesante de placer comenzó a perder atractivo. Las emociones frenéticas y los dramas de la alta sociedad estaban a punto de ser sepultados por el acontecimiento más importante del siglo. Al estallar el conflicto en 1939, Edwina experimentó una profunda metamorfosis. La célebre socialité se reinventó casi de la noche a la mañana como una entregada defensora de causas humanitarias. En primer lugar, aprovechó su influencia y su patrimonio para impulsar el esfuerzo bélico. Organizó actos benéficos destinados a la Cruz Roja Británica, y se valió de sus contactos al otro lado del Atlántico para agradecer el apoyo de los donantes norteamericanos a favor de Gran Bretaña. En el transcurso de 6 meses, recorrió 26 estados de Estados Unidos, ofreciendo discursos apasionados sobre los hospitales británicos y las labores de auxilio. En 1942, las autoridades la nombraron superintendente en jefe de la Brigada de Ambulancias de San Juan. Ostentando dicho cargo, Lady Mountbatten vistió un impecable uniforme almidonado y se puso manos a la obra. Inspeccionó puestos de primeros auxilios durante los bombardeos del Blitz, se adentró en refugios antiaéreos y estaciones del metro para cerciorarse de que los heridos recibían atención. Y coordinó la instrucción del personal de ambulancias. Como detalle significativo, Edwina, quien poseía ascendencia judía por parte de su abuelo, envió a sus hijas a un lugar seguro en Nueva York al comienzo de la contienda, ante el temor de una persecución nazi si el territorio británico caía. Sin embargo, ella optó por permanecer en el país y continuar trabajando. Con la llegada del Día de la Victoria en Europa, partió de inmediato hacia el sudeste asiático para socorrer a los prisioneros de guerra británicos que iban liberándose de los campos japoneses. El máximo comandante aliado en dicha zona era precisamente Lord Louis Mountbatten, convertido ya en almirante. Pero Edwina supo labrarse su propio camino. Supervisó de manera directa el proceso de repatriación de unos 90.000 antiguos prisioneros procedentes de Birmania, Malaya y Singapur. Lady Mountbatten recorrió más de 33.000 millas en avión sobre selvas y regiones tropicales, visitando hospitales de campaña colmados de soldados famélicos y afectados por la malaria para garantizar que recibieran asistencia. Frecuentemente, era la única mujer en cientos a la redonda, caminando entre el fango y reconfortando a los enfermos y moribundos. La Segunda Guerra Mundial reformuló la imagen pública de Edwina. Para 1945, ya no se le percibía meramente como la condesa fiestera y escandalosa. Por primera vez en su existencia,
experimentó una profunda sensación de plenitud que iba más allá de la emoción por la persecución de estímulos. Al apaciguarse el polvo de la posguerra, se abrió una etapa inédita para los Mountbatten, dispuesta a poner a prueba el sentido del deber de Edwina ante la comunidad internacional. A comienzos de 1947, el primer ministro Clement Attlee designó a Lord Louis Mountbatten como el último virrey de la India británica, encomendándole la gestión de su inminente independencia. Aquel encargo era una auténtica corona de espinas. El Raj británico agonizaba en medio de un profundo caos, con tensiones entre hindúes y musulmanes que amenazaban con desgarrar el subcontinente. De forma no oficial, Edwina hallaría en la India no solo un propósito humanitario frente al horror de la partición, sino también el vínculo afectivo más intenso de toda su vida. En la primavera de 1947, Lady Mountbatten conoció a Jawaharlal Nehru, uno de los referentes del movimiento independentista indio. Su primer encuentro prolongado tuvo lugar durante una escapada de fin de semana en la residencia de los Mountbatten, situada en las colinas de Simla. Nehru se presentaba con desconfianza, pues había consagrado su existencia a combatir todo aquello que los virreyes y los Mountbatten simbolizaban. Sin embargo, no tardó en distenderse ante la simpatía de Edwina y la afabilidad de Dicky. El trío disfrutó de picnics entre árboles frutales y caminatas por senderos montañosos. Edwina y Nehru conectaron enseguida gracias a sus aficiones comunes por la literatura y la naturaleza. Incluso les enseñó a marchar de espaldas en las cuestas para aliviar la tensión de los músculos en las piernas. Durante aquel mismo fin de semana, en una mezcla singular de asuntos personales y estatales, Lord Mountbatten resolvió saltarse el protocolo y revelar a Nehru su propuesta secreta sobre la partición. Nehru reaccionó con enfado ante el contenido, lo que motivó que Mountbatten reformulara el proyecto incorporando sus sugerencias, logrando así un acuerdo más viable para los dirigentes indios, aunque derivara en un auténtico desastre, dicho sin tapujos. La partición de la India en agosto de 1947 desencadenó una de las peores crisis humanitarias del siglo XX. La violencia sectaria estalló y millones de desplazados cruzaron las nuevas fronteras. Lady Mountbatten volvió a volcarse en socorrer el sufrimiento. Recorrió campamentos de refugiados, consoló a víctimas de agresiones sexuales y a menores huérfanos, y coordinó las tareas de ayuda con el mismo ímpetu demostrado en la Europa en guerra. Su firmeza ante los horrores presenciados le valió el respeto sincero de las comunidades indias sin distinción. El primer ministro del recién creado Pakistán, Liaquat Ali Khan, llegó a reconocer la labor de Edwina, a pesar de la estrecha amistad que la unía con su rival Nehru, para mitigar la emergencia de los refugiados a ambos lados de la frontera. Nehru, un carismático intelectual formado en Cambridge, que había cumplido condena en prisiones británicas por su activismo anticolonial, halló en Edwina un alma gemela y una confidente comprensiva. Tras el asesinato de Mahatma Gandhi, en enero de 1948, Edwina acudió de inmediato a arropar a Nehru. En las exequias de Gandhi, la distinguida esposa del virrey ocupó un asiento junto a un abatido Nehru, tomándole la mano mientras éste lloraba en silencio. Para quienes formaban parte de su círculo íntimo, no era ningún secreto que Edwina y Jawahar, como ella solía llamarle, se habían enamorado. Aun así, respetando el decoro imperante en la época, ambos mantuvieron una discreción admirable. Cuando concluyó el mandato de Lord Mountbatten, en tierras indias en junio de 1948, Edwina se despidió de Nehru con el corazón apesadumbrado. Ya de regreso en territorio británico, retomó sus compromisos benéficos mientras Dicky asumía nuevas responsabilidades castrenses. A pesar de la distancia, se negaron a perder el contacto y entablaron una prolífica correspondencia, intercambiando extensas y profundas misivas que cruzaban continentes. Desde 1948, hasta el fallecimiento de Edwina en 1960,
Apenas transcurría una semana sin que se escribieran una o dos cartas. En contadas ocasiones, volvieron a reunirse en persona, como cuando ella visitaba la India de manera periódica, invitada oficialmente por el gobierno de Nehru. Fotografías de la época muestran a Nehru guiando a Edwina por los jardines entre risas y charlas absorbentes, mientras la comitiva oficial caminaba rezagada. Él conservaba un retrato de ella sobre su mesa de noche, y ella portaba una fotografía de él dentro de un marco de plata. Llegados los años 50, Edwina Mountbatten se había apartado en gran medida del bullicio social que marcó su juventud. Continuaba viajando sin pausa, aunque enfocada en participar en congresos sobre la lepra en Birmania o en asesorar centros médicos en África. En febrero de 1960, Edwina emprendió un nuevo y lejano desplazamiento, esta vez con destino a Borneo, en el sudeste asiático, para inspeccionar las filiales locales de la Brigada de Ambulancias de San Juan y visitar una guarnición británica. Pese a contar con tan solo 58 años, había acumulado una cantidad de experiencias digna de varias vidas, y su salud ya no era la de antes. Quizá los años de actividad incesante terminaron por pasarle factura en las húmedas selvas del norte de Borneo. Al caer la noche del 20 de febrero de 1960, Edwina se retiró a descansar a la residencia del gobernador en Jesselton, actual Kota Kinabalu, aquejada de un fuerte dolor de cabeza. Fue hallada sin vida a la mañana siguiente, tras haber fallecido mientras dormía. El motivo exacto nunca se determinó de forma concluyente, aunque se barajó la posibilidad de un fallo cardíaco total. Acorde a su condición de esposa de un almirante, había solicitado un entierro en el mar, un deseo que dio pie a uno de los comentarios más célebres y cáusticos de la reina madre Isabel, quien supuestamente declaró: «Querida Edwina, siempre le gustó dar que hablar, o literalmente, hacer un splash». Cumpliendo su voluntad, sus restos mortales fueron trasladados de regreso a Inglaterra, a bordo del HMS Wakeful. Desde Nueva Delhi, un inconsolable Jawaharlal Nehru dispuso además que el buque de la Armada de la India en Thrissur escoltara al Wakeful mar adentro para arrojar una corona de flores en su honor. La trayectoria de Edwina Mountbatten conjuga a partes iguales el lujo y la firmeza, demostrando que incluso un espíritu indomable puede encauzarse positivamente al final del camino.